Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el capítulo 21 del libro de Segunda de Samuel. Estamos ya casi terminando este libro que nos ha traído a través del gobierno, ¿no?, de David y desde las promesas de Samuel en Primera de Samuel y cómo había sido juez a través de Saúl, de cómo persiguió a David hasta que David se monta como rey, lo que hizo David como rey, y nos está trayendo ya casi al final del reinado de David, ¿no? Como siempre, antes de iniciar nuestro estudio, vamos a orar. Buen Dios, háblanos una vez más a través del estudio de tu palabra en el capítulo de hoy. En Jesús, amén. Capítulo 21 se divide en dos partes. Por un lado dice que en los días de David hubo hambre, y aquí quiero destacar que esta realidad que se está viviendo en este momento era algo que nunca se había visto bajo el mandato de David, porque Dios había prosperado el reinado de David y las personas estaban bien cuando David era rey, ¿no? Las cosechas estaban produciendo en cantidades, había paz, los filisteos no se metían con los israelitas. David había logrado entonces establecer no solo paz con los filisteos en términos de que él los había convertido en vasallos, sino que también había convertido en vasallos a varios pueblos. Entonces Israel recibía tributo, había dinero en Israel, como decíamos, David había construido un palacio, o sea, estábamos bien. Pero aquí empezamos a ver el cómo empieza a declinar las condiciones, ¿no?, en el reino de David. Y dice que hubo hambre por 3 años consecutivos. David le pregunta a Dios que por qué, y Dios le dice que fue porque Saúl mató a los gabonitas. Entonces le habla David con los gabonitas y les dice que cómo pueden restituir lo que Saúl les hizo a ellos. Y los gabonitas les dice: danos a 7 hijos de Saúl para que nosotros lo ahorquemos y de esta forma saldemos las deudas, ¿no? Efectivamente David va y les da a los 7 hijos de Saúl, los gabonitas los ahorcan y con esto había quedado saldada las deudas. Luego el texto nos aparece diciendo en los versículos 15 en adelante que otra vez hubo guerra contra los filisteos, y nuevamente aquí quiero destacar que hace muchísimo tiempo no había guerra entre David y los filisteos. Lo que nos quiere decir nuevamente es que el periodo de David está decayendo, ¿no? Tenemos a un David que ya el reino no está bien, que las cosas no están andando bien, no hay cosechas, ahora hay guerra, cosa que no se había visto. Y en el capítulo, al final del capítulo se nos dice que David estaba ya envejeciendo porque casi lo mata un gigante, a no ser por la intervención rápida de Abisai, el hermano de Joab, que al final fue y terminó matando al gigante, ¿no? Lo que vemos en ocasión de este capítulo es sencillamente que la vida y el reino de David habían llegado a un estado lamentable. Y vuelvo e insisto, todo esto ocurre después de que David se acuesta con Betsabé y todo lo que genera esta trama, ¿no? La vida de David, como decía, entonces se había vuelto lamentable, las cosas estaban mal, nada estaba marchando bien. Como decíamos, hambre, tuvo que sacrificar a 7 hijos de Saúl y guerras. Pero dentro de todo esto creo que hay un punto interesante y el punto creo que lo podemos mirar de dos maneras, ¿no? Nosotros podemos decir, bueno, Dios estaba castigando a David. Y si bien es cierto, Dios le dijo a David que él tenía que afrontar un castigo por lo que había ocurrido con Betsabé, el castigo divino fue la muerte de ese hijo que había sido concebido producto de la unión entre David y Betsabé originalmente. Ahora, cuando miramos allí el texto, lo que sigue no es castigo divino propiamente, que es aquí donde yo quiero introducir algo. Lo que sigue, por ejemplo, ¿por qué Absalón se rebeló contra David? Ustedes recordarán que fue porque Absalón mató a Amnón, que había violado a su hermana Tamar. ¿Por qué Amnón violó a su hermana Tamar? Bueno, si Amnón ve a su papá que no es un ejemplo de moralidad, pues es natural que eso siga. Entonces, todo lo que sigue después de Betsabé no es castigo divino, sino que son las consecuencias naturales de las acciones pues, que David había cometido, ¿no? O que él había hecho. Entonces, no podemos ver esto como castigo divino, ¿sí? Y claro,
debido a la rebelión de Absalón, ¿qué pasó? El ejército se fracturó. Como el ejército se fracturó y hubo guerra, hubo gente que murió. Entonces ya el número del ejército no era el mismo. Como el número del ejército no era el mismo, David ya no podía mantener la supremacía política sobre los filisteos y sobre los demás pueblos, lo que generaba entonces rebeliones y guerras. De la misma manera, cuando un pueblo está inmerso en guerra civil, es natural que pues, no haya cosechas, porque las personas que cosechan están peleando. Y entonces acá esto, como no hay cosecha, hay hambre, y como hay hambre, hay enfermedad. Entonces nosotros vemos aquí que lo que David está afrontando son las condiciones naturales de sus acciones. Sin embargo, en cierta forma esto también era una oportunidad para que David entendiese que era un llamado de Dios para que él volviese, ¿no? Era un llamado de Dios para que David volviese a buscar al Señor, para que él volviese a estar como era en sus inicios, ese hombre que Dios decía estaba conforme a su corazón, que ejecutaba su voluntad, que buscaba representar y alzar la ley lo que más se pudiese, ese hombre que estaba seguro de que Dios lo acompañaba en sus victorias y que no tenía miedo de enfrentarse a gigantes porque Dios salía a pelear con él, no con espadas ni con ejércitos, sino con el poder de Jehová. Y yo pienso que estas condiciones también en cierta forma, aunque eran resultado natural de las decisiones de David, eran un llamado de Dios hacia David diciéndole, hijo mío, vuelve, o sea, vuelve, está conmigo, no vayas o sea, no te dejes llevar por esta situación en la que estás, sino que vuelve a mí y para que las cosas puedan volver a andar como andaban antes, ¿no? Y hay una canción originalmente en inglés de los Gaither Vocal Band, Sometimes It Takes a Mountain, y es que algunas veces toma una montaña, ¿no? Y en el transcurso de la canción se nos dice que a veces son necesarios ciertos obstáculos en la vida porque es la única manera a través de los cuales Dios nos puede alcanzar, ¿no? Porque hay una tendencia natural en el ser humano cuando conoce a Dios, pero luego se aleja de Él, que cuando ocurre algo malo, automáticamente la persona pues busca a Dios como una solución, ¿no? Y busca a Dios para que el Señor les ayude, los libre y demás. Y la canción postula que, bueno, que a veces son precisamente en esos momentos donde las cosas no van bien, son los momentos donde Dios aprovecha para llamarnos y decirnos, o sea, regresa, ¿no? Vuelve a mí, que aunque estés en esta situación difícil, mírale el lado positivo de que tú y yo podemos reunirnos nuevamente sabiendo que pues quizás estábamos alejados. Desde esa óptica, como decía, pienso que David pudo aprovechar estas ocasiones o pudo haber interpretado estas ocasiones como un llamado de Dios. Y cuando ustedes van a los salmos, ustedes van a descubrir que hay varios salmos que se le atribuyen a David como si él los hubiese cantado en este periodo de la guerra con Absalón y demás. Entonces lo que nos muestra esto es que a pesar de que las condiciones estaban mal, a pesar de que las cosas estaban deteriorándose, David entendió y actuó conforme a lo que debía hacer en este momento, que era volver a Dios. Es más, en el capítulo de mañana estudiaremos cómo David eleva un salmo al Señor y pienso que este salmo condensa la experiencia espiritual de David. Pero la experiencia espiritual de David no fue solo éxitos, también tuvo fracasos y también tuvo momentos bajos, como lo estamos viendo en este momento. Pero los momentos bajos de David fueron sencillamente una oportunidad para que él pudiese volver a acogerse y a cobijarse en la gracia del Señor, para que él pudiese volver a estar con él y pudiese entonces restaurar esa relación. Y eso nos damos cuenta por las oraciones que se registran en estos salmos. Así que si estás pasando por un momento en tu vida, si estás ahora mismo viendo que todas las cosas se deterioran pero que no mejoran, quizás es un llamado que Dios te está haciendo para que puedas volverlo a buscar, para que puedas volver a estar con Él, para que las cosas se puedan, podríamos decirlo, pudieses reanudar tu relación con Él, que quizás en este momento está lejos. Porque, como decía la canción, a veces toma un gran obstáculo para que de esa forma Dios nos pueda alcanzar.